Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Tienen alguna pregunta de la clase anterior? ¿Alguna pregunta de preeclampsia? Por el momento no, doctor. Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver una de las formas para hacer el diagnóstico. Hay cosas muy simples que es la entrevista, otra es la tensión arterial y hay otras que son muy complejas que son los marcadores bioquímicos. A ver, Brenda, ¿qué importante es tomar la presión en una paciente con sospecha de preeclampsia o qué datos nos van a dar? Buenas tardes. Perdón, ¿podría repetir? Es que no lo escuché muy bien. ¿Qué importancia tiene la toma de tensión arterial en las pacientes con preeclampsia o con riesgo de preeclampsia? Sí. Primero que nada, en el caso de la preeclampsia, pues se va a caracterizar porque pues la presión arterial pues, va a estar elevada a partir de las 20 semanas de gestación. Entonces, digamos que al momento de tomar la presión arterial, es importante porque es uno de los marcadores principales para poder identificar que existe la preeclampsia. Pues ahí cómo se va a tomar, o sea, en general igual lo digo. Bueno, lo voy a comentar. En sí, pues la toma de la presión arterial, pues va a ser, pues más que nada, pues en la arteria braquial y esta, pues, según la guía de práctica clínica, mencionaba que era importante que el esfigmomanómetro sea de tipo híbrido, ya que pues, a pesar de que están los de mercurio y los aneroides, pues podrían tener como ciertas variantes, entonces se recomendaba el híbrido. Y pues igual al momento de tomar la presión arterial en las pacientes, pues es importante que sea, bueno, que al tomarla se sean dos tomas y que sean en un intervalo de 2 a 15 minutos. También que pues al momento de tomarla, pues esté como al nivel del corazón, el brazalete. Y pues hay que considerar también que en este caso de la preeclampsia se va a considerar al momento de tomar este, en ambos brazos, pues cuál es los valores más altos. Entonces, a partir haz de cuenta que, perdón, hagan de cuenta que del más grande, del valor más elevado, es lo que se va a tomar en cuenta. Y pues, ¿qué otra cosa? Sí, lo de la hipertensión de bata blanca, que muchas veces se recomendaba en lo que viene siendo las pacientes, pues que a veces cuando ellas van a consultar a nosotros, pues pueden, o sea, puede haber una alteración. Considerar también pues, que pues, puede haber varias formas en las que se altera. De hecho, por eso se recomendaba como esperar para tomar eh, la presión arterial, pero es importante que si se identifica pues esto de la hipertensión de bata blanca, es decir, que cuando ellos vayan al hospital salga la tensión elevada por el hecho de estar ahí físicamente, pues se recomendaba más que nada que se tome en casa. Muy Pues, bien. ¿Algo más? pues eso, en la mañana, en la noche, lo ideal es que sean los 7 días a la semana, pero lo mínimo era 3 a 4 días, o sea, 4 veces por semana.
Excelente. Entonces, de lo que dijo su compañera, lo más importante es que siempre tenemos que tomar el valor más alto. A veces llega la paciente con 140/90 y en la siguiente toma tiene 130/80 y tomamos la más baja. No, siempre hay que tomar la más alta, porque ese puede ser el dato principal, o la otra fue mal tomada o porque ya se había tomado otra vez. Entonces, la tensión arterial pues es algo barato y es lo más importante. A medida que va pasando los años con los diagnósticos y que se está estudiando cada vez más la preeclampsia, se ha ido clasificando, reclasificando, se han ido quitando términos, se han puesto términos. Entonces, antes se consideraba que si tenía edema, pero pues ya actualmente pues ya no es así. Y lo que ha persistido es tensión arterial alta. Ese va a ser lo que nosotros tenemos a la mano, aparte de la historia clínica, y es el dato más fidedigno si se toma bien, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Entonces, como ustedes van a ver, sí, perdón. No, iba a decir que por mi parte no, doctor, gracias. Entonces, como ustedes ven cuando vayan a las clínicas, hay ciertas cosas que, aunque la tensión arterial es común y es parte de nuestra formación y parte de información de enfermería, a veces no está bien tomado y eso nos va a arrojar datos que no son normales. ¿O por qué? Porque el aparato está descalibrado, porque nunca llevó una calibración, o porque no tienen la técnica para tomarla, o porque el brazalete es más grande o es más chico. Entonces, vamos a analizar este artículo. Es la evaluación de la presión arterial. Entonces, el método auscultatorio, que es lo que hacemos nosotros, se reconoce como el estándar de oro original. O sea, desde que se hicieron esos estudios y desde que se sistematizó la toma de tensión arterial, ha sido el estándar de oro para la medición de la tensión arterial, el método auscultatorio. La evaluación precisa de la presión arterial es fundamental. Si nosotros no hacemos una evaluación de la tensión arterial de forma correcta, se nos pueden ir muchas pacientes con tensiones arteriales altas a su casa y van a regresar complicadas con el bebé muerto o con eclampsia. Entonces hay que recordar que durante el primero y segundo trimestre la tensión arterial debe ser baja, nunca debe ser alta, y en el tercer trimestre se va a regularizar, pero nunca va a ser en una tensión arterial alta. Primero y segundo trimestre, presiones bajas, y se regulariza en el tercer trimestre, pero nunca como una presión alta. El umbral de diagnóstico va a depender del entorno en que se toma la medición de la tensión arterial. Como dijo su compañera, es correcto. Desde el momento en que llega la paciente ya va a estar con un estrés de llegar al hospital, de recibir una mala noticia, etcétera. Entonces hay entornos en donde podemos nosotros tomar la tensión arterial, ya sea ella en su casa o en el consultorio nosotros o en un hospital o al pie de la cama, ¿no? Entonces el entorno de atención médica con un umbral de 140, o sea, en cualquier consultorio o clínica 140/90 es la presión alta. En el hogar, pues ya entre 135 y 85. Y la presión arterial promedio de 24 horas con una monitorización ambulatoria mayor de 126/76. Ya vamos a ver más adelante todos los métodos que hay para tomar la presión. Y eso grábenselo. Vamos a ver incluso métodos ya bioquímicos que cada vez son más demandados, que nos sirven mucho y que desgraciadamente es muy difícil mandarlos a hacer porque se tienen que mandar a Estados Unidos, los viales. Pero nosotros tenemos la tensión arterial, tenemos manómetro, estetoscopio. Entonces eso siempre va a ser la piedra angular
de la atención prenatal, intraparto y posparto o postnatal. Desde el momento en que llega la paciente al control prenatal, nosotros ya podemos inferir si esa paciente ya tiene presión arterial crónica o si es un embarazo normal. Si es una paciente que tiene muchos factores de riesgo, pues vamos a estar pendientes en qué momento va a empezar a aumentar la presión arterial. Entonces, siempre tener en cuenta primero y segundo trimestre, tensión arteriales bajas, tercer trimestre no, se normaliza la tensión arterial, pero nunca como una tensión arterial alta. Y pacientes intraparto, si está hipertensa o está hipotensa. Y en el periodo postnatal. Y nosotros como médicos tenemos que reconocer que existe la hipertensión o el fenómeno de bata blanca. ¿Alguien lo había escuchado? Sí, doctor. Pues eso es importante porque nosotros podemos o pensar que es una hipertensa y cuando llega a su casa la presión es normal o en su casa está alta y en el consultorio no. Entonces siempre vamos a tener en cuenta el entorno. Entonces la American College, la Asociación de Cardiología de Estados Unidos, ellos clasifican las categorías en 4. Eso es importante conocerlo, pero en obstetricia no nos podemos basar en esa clasificación. Entonces ellos dicen, pues normal es menor a 120, ¿no? La sistólica y elevada es de 120 a 129. La hipertensión en estadio 1 es de 130 a 139 y 80 a 89 la diastólica. La hipertensión en estadio 2, sistólica mayor o igual a 140 y mayor o igual a 90. Entonces, esto es una clasificación de la American College de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón. Pero no necesariamente es aplicable al entorno obstétrico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer todo eso? Bueno, en un estudio de corte es llevar una población de forma retrospectiva con los expedientes de un solo centro de 2.090 mujeres, encontraron que las mujeres con una TA elevada de 130, 139, 80 a 89 después de la semana 20 tenían mayor riesgo de desarrollar trastornos hipertensivos en el embarazo. Entonces, si nosotros ya tenemos una paciente después de la semana 20, pero nuestra clasificación de preeclampsia nos dice que es de 140-90 para decir que es preeclampsia, pero ya la paciente tiene 130-80, esa paciente ya tiene un riesgo agregado de desarrollar preeclampsia. ¿Por qué? Porque a esas semanas de gestación las tensiones arteriales deben de ser bajas. Entonces no la podemos clasificar como una preeclampsia ni como una hipertensión crónica, pero ya existe ese riesgo agregado de 2.41 veces más que la población normal. Entonces, aguas con eso, no desestimemos una presión arterial que ya roce 80 como una presión normal y que la vamos siguiendo 131-81, luego 140-80, pues está normal porque no entra dentro de la clasificación de preeclampsia. Pero no está dentro de la clasificación de preeclampsia, pero esa paciente probablemente en 10 semanas, que tenga la semana 30, esa paciente ya va a tener 140-90 y probablemente no termine en un embarazo de término o termine con una preeclampsia, digamos, severa, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta, durante el primer trimestre y segundo trimestre hay liberación de progesterona, hay vasodilatación, entonces eso pues va a condicionar que las tensiones arteriales bajen. La presión oncótica disminuye, hay edema de miembros pélvicos. Hay cambios en el corazón, etc. Entonces la presión arterial baja y ya no sería normal que nosotros encontremos 130, 80, 89 después de la semana 20. Entonces podemos encontrar 160, 170
y sería lo esperado, ¿no? Entonces, ¿quién describió todo eso? Bueno, en 1896 Riva Rocchi describió por primera vez el uso de un esfingomanómetro de mercurio para identificar la presión arterial sistólica. Y ya que fue el más famoso, en 1905, Korolkov introdujo el método de auscultación. Entonces, él hizo el esfingomanómetro, ¿no? O sea, este aparato con mercurio. Pero él lo que hizo es auscultar para escuchar los ruidos de la tensión arterial sistólica y de la tensión arterial diastólica. Entonces, pues este es el más famoso, ¿no? Y pues le dieron el nombre de los sonidos de Korolkov, que puede tener su origen. ¿Por qué? Porque hay una turbulencia del flujo sanguíneo, porque se estira la pared arterial. Entonces, si nosotros apretamos hasta que se cierra el vaso, pues ya no vamos a escuchar sonidos. Pero a medida que vamos abriendo la luz del vaso, empiezan a haber una turbulencia, un flujo turbulento, y eso va a generar ruido. Cuando nosotros ya abrimos completamente el vaso, pues hay un flujo laminar y eso ya no va a producir ningún ruido. Entonces, entre este y este, pues van a estar los ruidos de Korolkov. ¿Cómo vamos a medir o qué métodos existen para medir la tensión arterial? Primero hay una monitorización domiciliaria o automonitorización. O sea, la paciente se le explica y la paciente va a su casa y ella es la que se checa la presión. La segunda es una monitorización ambulatoria de la presión arterial y la tercera es una monitorización invasiva. La primera es cuando la paciente va a su casa fuera del entorno clínico, y esto va a ser importante porque ya no vamos a tener el efecto de bata blanca y lo vamos a tener en un entorno en donde ya esté pues sin estrés, ¿no? Los beneficios incluyen reducción de la asistencia presencial, una mayor comodidad para la paciente y lecturas adicionales. Entonces se le puede indicar a la paciente, usted se va a tomar la presión en su casa, se compra su aparato que esté validado para la tensión arterial en pacientes embarazadas, y ya son automáticos, ya nada más se pone el brazalete, se aprieta y ya indica las lecturas. Entonces se puede tomar en la mañana, en la tarde, en la noche, y eso los va a ir apuntando, o ya en otros países pues ya hay aplicaciones en donde se envía directamente al médico. Entonces eso nos quita todo ese sesgo del entorno clínico, y para la paciente pues va a ser más cómodo. Si tenemos una paciente con riesgo de preeclampsia, es más cómodo que ella se cheque la presión arterial en la mañana, en la tarde y en la noche, en vez de ir a la clínica o en el centro de salud en la mañana, o en la tarde o en la noche. La monitorización ambulatoria de la presión arterial implica que una persona lleve puesto un monitor ambulatorio de tensión arterial y la tensión arterial se mide automáticamente a intervalos repetidos durante el día y la noche. La ACOG o el Colegio Americano advierte que la monitorización ambulatoria puede ser beneficiosa para guiar las decisiones de diagnóstico y tratamiento en mujeres con hipertensión de bata blanca. Entonces es un dispositivo que va a medir la tensión arterial de forma ambulatoria, pero a intervalos durante todo el día y toda la noche. Entonces eso nos va a permitir que la paciente lleve su vida normal, pero que en esos periodos o se pueden utilizar aplicaciones que envía la tensión arterial o ella lo puede apuntar. Y eso es para quitar el sesgo del entorno también. El monitoreo invasivo implica la colocación de una cánula en una arteria, normalmente la arteria radial con extremo distal externo conectado a un transductor de presión. Los riesgos son hemorragia, infección, hematoma, pseudoneurisma y lesión de los nervios. Entonces, esto se utiliza para medios de investigación. Entonces, tenemos estos dos métodos. Sin embargo, pues es más accesible tener una monitorización domiciliaria o automonitorización cuando tenemos sospechas de que la paciente pudiera tener
hipertensión o cuando tenemos sospecha de que esa tensión arterial alta únicamente fue por el entorno intrahospitalario. ¿Cuál es la técnica? Todo el mundo toma la presión arterial, pero no llevan muchas veces la técnica. Entonces eso nos dan valores alterados. Primero se va a colocar el manguito alrededor de la parte superior del brazo y se va a inflar de 20 a 30 milímetros de mercurio por encima del punto donde el pulso radial ya no es palpable. Entonces tienen que tocar el pulso y de 20 a 30 milímetros por encima del punto en donde ustedes ya no sientan el pulso radial. Y el manguito se desinfla lentamente, aproximadamente 2 milímetros de mercurio por segundo, para evitar la subestimación de la tensión arterial sistólica y sobreestimación de la tensión arterial diastólica. Ya hay baumanómetros híbridos o electrónicos que prácticamente ya no se tiene que hacer nada, únicamente apretar el botón. No en todos los hospitales hay híbridos, o que son los híbridos, son como los de los monitores que se utilizan en los hospitales. Entonces, se coloca un estetoscopio sobre la arteria braquial en la fosa antecubital y se escucha el sonido de la fase 1 de Korokov, el primer ruido, cuando hay turbulencia, que representa la presión arterial sistólica. Cuando la presión en el manguito se ha desinflado lo suficiente como para permitir el flujo de sangre a través de la arteria. Entonces, esa es la turbulencia, va a dar el primer ruido. La fase 2 de los ruidos de Korokov y la fase 3 representan un cambio en la calidad del sonido y puede confundirse con el primer ruido si existe una auscultación subestimada de la presión arterial. El quinto sonido o la fase 5 de los ruidos de Korokov se denota por la desaparición de este ruido y representa la diastólica. ¿Qué indicaciones le tenemos que decir a la paciente? Si ustedes han notado, cuando la paciente llega, no se les da tiempo de reposo. Y se sienta, le toman la presión con el brazo hacia abajo y le siguen preguntando antecedentes y la paciente tiene su pierna cruzada. Entonces, lo primero es que no hable. No hay que preguntarle nada para que la paciente no responda y no diga nada. Tiene que apoyar el brazo a la altura del corazón. Se tiene que colocar el manguito en el brazo sin ropa. Algunas veces hasta con ropa le ponen el manguito. Usar el tamaño adecuado. Apoyar los pies y no cruzar los pies. No se tienen que cruzar las piernas. Y tener la vejiga vacía. Y apoyar la espalda sobre el respaldo. Esas son las 8 acciones mínimas que debe tener la paciente cuando tomamos la presión arterial. Y ya vimos cómo hay que tomarlo, escuchar el primer ruido, y cuando ya no se escucha nada es el quinto ruido y esa es la tensión arterial diastólica. ¿Alguna pregunta? ¿Han notado si se hace bien o se hace mal donde han estado ustedes? A ver, Cifas. Sí, doctor. ¿Has visto si se llevan de forma adecuada estos 8 pasos cuando toman la tensión arterial en donde has estado tú? Pues sí, doctor, nada más cuando estuvimos en APS, un programa de los sábados, donde nos fuimos a las comunidades a practicar básicamente y apoyar a las personas, a las familias, ¿no? Y pues sí, en algunos casos nos llegaron a corregir en cuanto a la posición adecuada, y igual dándole chance a la gente respirar si apenas están llegando, o preguntarle datos importantes como si han fumado cosas, o sea, como cigarros, o si han tomado cafeína, todas esas cosas así súper importantes, como para que no se sale datos o cifras anormales, ¿no? en la toma de la presión. Muy bien. Entonces,
8 pasos necesarios para una buena toma de tensión arterial. Las mujeres embarazadas deben sentarse en silencio durante 5 minutos antes de la evaluación. Entonces llega la paciente, por lo menos 5 minutos debe de estar en reposo, en silencio, antes de tomar la presión arterial. Evitar fumar o ingerir cafeína u otras sustancias presoras durante 30 minutos antes de la evaluación. Y la medición de la tensión arterial debe realizarse sentado o, si esto no es posible, en posición lateral izquierdo para evitar la compresión aortocava que aumenta la poscarga. Las piernas no debemos cruzarlas. En 15% de los casos esta TA se eleva de 2 a 8 milímetros. Entonces imagínense, si ustedes tienen 132, 80, pues esto te va a dar 140, 88. Entonces, solo por cruzar las piernas se van a elevar entre 2 y 8 milímetros de mercurio. Sin hablar, si habla la paciente, la TA sistólica y diastólica aumenta un 20%, imagínense. Entonces, únicamente con que cruce las piernas o hable, la tensión arterial aumenta. Y muy importante es el manguito, o el brazalete. El tamaño apropiado del manguito debe seleccionarse en función de la circunferencia del brazo, que es el punto medio de la línea entre el proceso del olecrano y el proceso del acromion. Un manguito de tamaño adecuado debe tener un brazalete que sea del 80% de la circunferencia del brazo y un ancho del 40% de la circunferencia del brazo. Entonces, el tamaño va a ser 0.8 por la circunferencia. Ese va a ser el tamaño. Y para medir el ancho es 0.4 por el ancho. Esa va a ser la fórmula que vamos a utilizar para escoger. Vienen de varios tamaños. Vienen pediátricos, vienen para adolescentes, para adultos, para obesos. Pero si nosotros queremos ser más exactos, vienen ya marcados en centímetros. Entonces ya podemos, por ejemplo, de lo largo, ¿cuál vamos a utilizar? Pues vamos a multiplicar 0.8 por la circunferencia. Si queremos el ancho, entonces va a ser 0.4 por el ancho. Esas van a ser las fórmulas que vamos a ocupar. Va a ser lo más próximo al brazalete que necesitamos, porque obviamente pues no va a haber uno exactamente al brazo del paciente. Vamos a ocupar el más cercano. Entonces muchas veces ni siquiera el velcro ya sirve y está flojo y lo empiezan a enredar con cinta adhesiva. Entonces eso va a aumentar la presión arterial. Pacientes obesas que no se utilizan brazaletes para su tamaño, se les pone el más chico y eso va a aumentar la presión arterial. O pacientes muy delgadas con un baumanómetro mediano que ocupa más del 80% y que es un ancho más del 40% de la circunferencia. Entonces eso va a dar tensiones arteriales muy bajas. Entonces siempre hay que tener, pues lo ideal es que se tuviera uno de cada tamaño para que se puedan ir utilizando y cambiando cuando ya los velcros ya no funcionan. Eso sería lo ideal, ¿no? ¿Cómo lo vamos a medir entonces? Dice, el tamaño apropiado debe seleccionarse en función de la circunferencia del brazo, que es el punto medio de la línea entre el proceso del olecrano y el acromion. Entonces ustedes van a medir del acromion al olecrano la mitad, eso va a ser la circunferencia, lo que vamos a utilizar. Ese va a ser el tamaño apropiado. ¿Alguna pregunta? Y pues si queremos algo más exacto, pues vamos a utilizar 0.8 por la circunferencia de este. ¿Alguna pregunta? ¿Lo habían calculado así alguna vez?
Yo una vez lo calculé así porque era una persona pues muy obesa, Ajá. pero pues al final de cuentas no le funcionó y tuve que usar uno más grande. Y igual me pasa mucho con personas muy delgadas, Ujú. que lo mido y pues, por ejemplo, termino usando hay el normal y hay uno antes entre el pediátrico y el normal y ese es el que Ajá. termino usando. Sí, lo ideal es que tuviéramos de cada tamaño, porque a veces pues va a quedar entre adolescente y adulto. Entonces, pues ocupamos uno, ocupamos el otro. Entonces, sí, lo ideal es que cada hospital o centro de salud o donde estén tenga uno de cada tamaño. Muy bien, entonces el manguito inadecuadamente pequeño va a aumentar la tensión arterial, lo suficiente para diagnosticar erróneamente un estado de hipertensión. Entonces, si la paciente es obesa, que es en donde podemos ver eso de forma más frecuente porque siempre nos dan el manguito que es el estándar, ¿no? El mediano. Entonces, siempre las pacientes van a estar con presiones arteriales altas. ¿Por qué? Porque no es el tamaño que se requiere, es más pequeño. Entonces, nos va a aumentar la presión del 5 al 7% en las mujeres embarazadas, sobre todo obesas, ¿no? Si se usa un dispositivo auscultatorio, se descarta la primera lectura y se toma el promedio de las dos segundas lecturas, idealmente con 15 minutos de diferencia. Entonces, si nosotros utilizamos una lectura y utilizamos la segunda lectura, podemos hacer un promedio entre las dos y es la tensión arterial que vamos a utilizar. Tomamos la primera presión. 15 minutos después tomamos la otra, que es lo que decía su compañera Brenda. Una lectura, segunda lectura, 15 minutos. Para algo más exacto, entonces podemos hacer un promedio de esas dos y esa va a ser la tensión arterial que podemos ocupar. Medir la tensión arterial en ambos brazos en la consulta y luego tomar la TA en el brazo con la lectura más alta. Entonces siempre vamos a ocupar la lectura más alta o vamos a utilizar o a valorar o volver a valorar o volver a tomar la tensión arterial en el brazo en donde se tomó la lectura más alta. ¿Por qué? Porque podemos subestimar y pensar que la lectura más baja es lo normal. Entonces vamos a ver el video que es la técnica de toma de tensión arterial. Técnica correcta para la toma de presión arterial. La evaluación de la presión arterial es esencial para el diagnóstico de la hipertensión arterial y por medio de este, valorar también el riesgo cardiovascular de los pacientes. Es un método no invasivo para la detección y control de una patología prevalente y con gran impacto en la salud de la población. Clasificación de la presión arterial. En los adultos, la presión arterial óptima debe ser menor de 120-129 milímetros de mercurio para la presión arterial sistólica y menor a 80-84 milímetros de mercurio para la presión arterial diastólica. Los valores superiores se clasifican en presión arterial limítrofe, presión arterial sistólica entre 130 y 139 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica entre 85 a 89 milímetros de mercurio. Arterial, ¿cuál o mayor? Equipos para medir la presión arterial, mercurio, aneroides y electrónicos. No todos los equipos se encuentran validados para su uso. Para ello, consultar a los siguientes portales. Equipo necesario para la medición de la presión arterial. Estetoscopio. El estetoscopio debe ser de una longitud adecuada para la persona que escucha los ruidos de Korkov. Esfigmomanómetro. Un esfigmomanómetro que consiste en un manguito adecuado, según el tamaño del brazo del paciente, formado por el brazalete inflable, vejiga, una pera de goma, una válvula ajustable y una tubuladura flexible. Por último, un manómetro
que documente los valores de presión arterial dentro del manguito. Recuerde que los valores van de 2 en 2, por lo que no existen valores impares. Cada parte del esfigmomanómetro debe ser examinada regularmente. La aguja del manómetro anaeroide debe estar siempre marcando el 0 antes y después de la medición de la presión arterial. Los manómetros anaeroides deben ser recalibrados cada 6 meses. Posición correcta del paciente para la toma de la presión arterial. Cuando el paciente concurre a la consulta, debe ser informado que 30 minutos antes de la misma no debe tomar café o bebidas con cafeína, fumar tabaco, consumir sustancias ilegales, realizar ejercicio físico intenso, tener la vejiga llena, padecer dolor intenso. La posición correcta del paciente es fundamental. Realizar la medición en un ambiente templado y confortable. Hacer un reposo previo de 5 minutos. La espalda debe estar apoyada. Los pies deben estar apoyados, las piernas descruzadas y a 90 grados. El brazo del paciente debe estar desnudo hasta el hombro, posicionado y apoyado a la altura del corazón, cuarto espacio intercostal, flexionado a nivel del codo. La posición de la mano debe ser en pronación. El manómetro debe estar colocado a la altura de los ojos de la persona que está tomando la presión arterial. Medición de la presión arterial. La posición media se determina midiendo la distancia entre el olecranon y el acromion. La circunferencia de brazo se mide a la mitad de dicha distancia. Una vez que se determinó la circunferencia de brazo, se selecciona el tamaño adecuado del manguito. Los manguitos generalmente tienen marcado un indicador de tamaño aceptable para diferentes tamaños de brazo, además marcas para el adecuado posicionamiento del mismo en el brazo del paciente. Debe estar ajustado de manera confortable, permitiendo que pueda pasar 2 dedos por debajo. El manguito debe colocarse 2 centímetros por encima del pliegue del codo. Inflar el manguito a algún valor arbitrario corre el riesgo de sobreinflar de manera excesiva. Para evitar esto, se debe determinar la medida de la presión de obliteración del pulso. Para ello, se debe buscar la palpación del pulso radial mientras se infla el manguito rápidamente hasta 100 milímetros de mercurio. Y luego insuflando de a 10 milímetros de mercurio hasta que desaparece el pulso. Se insufla por 30 milímetros de mercurio adicionales para luego desinflar lentamente, 2 milímetros de mercurio por segundo, hasta detectar la presión a la que se hace palpable nuevamente el pulso. Una vez que se determinó la presión de obliteración, está listo para medir la presión arterial. Infla el manguito 20 a 30 milímetros de mercurio por encima del valor de la presión de obliteración. La campana del estetoscopio debe apoyarse en forma suave y completa. Luego una correcta presión máxima de inflado. Se procede a un desinflado de 2 milímetros de mercurio sobre segundo sobre latido. A medida que la presión del manguito disminuye, el flujo dentro de la arteria braquial aumenta, creando turbulencia, la cual genera los sonidos de Kortkov. La fase 1 de los sonidos de Kortkov es la auscultación del golpe repetitivo que coincide con la reaparición del pulso palpable a nivel radial o braquial. En la fase 2 de los ruidos de Kortkov, los ruidos se hacen soplantes, pueden disminuir de intensidad o desaparecer. En la fase 3, los ruidos son claros y de máxima intensidad. En la fase 4, los ruidos disminuyen bruscamente de intensidad, se hacen más graves o soplantes, y esta fase es variable y poco reproducible. Por último, la fase 5 de los sonidos no es realmente un sonido, sino el valor en los cuales los sonidos desaparecen. La fase 5 indica la presión arterial diastólica. Para asegurarse que se ha llegado a la presión arterial diastólica, debe continuar desinflando el manguito unos 10 milímetros de mercurio adicionales después de la desaparición de los mismos. Usted debe medir como mínimo 2 veces la presión arterial separados por 1 minuto entre ambas lecturas. Por múltiples razones existen discordancias importantes entre las mediciones, por lo cual se aconseja continuar realizando mediciones
hasta que las diferencias entre los registros no superen los 5 milímetros de mercurio entre las mediciones de las diferentes presiones sistólicas entre sí y las diastólicas entre sí. La misma técnica utilizada con equipos aneroides debe ser empleada para la medición con equipos electrónicos validados. Tips y problemas técnicos. Si un determinado valor de presión arterial se encuentra entre dos marcas, se debe considerar el mayor valor. Se define como gap o espacio en la ocultación cuando desaparece de manera intermitente los sonidos de Korolkov, luego de haber escuchado la aparición del primer ruido. Este fenómeno puede llevar a la subestimación de la presión arterial sistólica. Al utilizar la presión de obliteración, se puede evitar mediciones incorrectas. Algunas condiciones pueden complicar la medición e interpretación de la presión arterial, por ejemplo, cuando existe pulso irregular. En tales situaciones, disminuyendo la velocidad de desinflado o promediando varias tomas de la presión arterial, se subsana el problema. Los errores más comunes en la medición de la presión arterial son de tipo instrumentales, del operador o técnicos. Conclusión. Este video provee al observador la metodología de medición estandarizada de la presión arterial, por lo ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de la toma de tensión arterial? Por mi parte no, doctor. Ileana. Creo que no, doctor, hasta ahora no. Jonathan. No, doctor, no, ahorita no. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son o qué nos puede dar errores en la toma de tensión arterial? Uno es que se desinfle rápido. Desinflar de 2 a 3 milímetros de mercurio con una duración de desinflado de 30 segundos. La otra es la brecha auscultatoria o el gap auscultatorio que mencionaron en el video. La otra es la evitación del umbral. Vuelva a comprobar si tiene dudas. Si no quedamos conformes con la toma de tensión arterial, hay que volverlo a tomar. Y preferencia de los dígitos. Registre la medición a los 2 milímetros más cercanos. O sea, si tiene 130 y, no sé, 33, pues le podemos subir a 35 o sea, acercarlos esos 2 milímetros. Esas serían las fuentes de errores en el muestreo. Y por ejemplo, ya existen dispositivos que prácticamente hacen todo, ¿no? Nos alertan como un triage en la tensión arterial. Ese dispositivo es de Microlife, es Cradle Vital Sign Alert y es de Taiwán. Ya se está utilizando, se utiliza en pacientes embarazadas. Y lo interesante aquí es que nos dice, nos semaforiza la tensión arterial y nos da un sistema de alerta temprana. Eso es lo importante. Ya hay en países en África, en donde la tensión arterial o la preeclampsia son muy altos los casos. Y tanto se puede utilizar en preeclampsia como también en estados de choque. Ese es el aparato, se toma y nos va a semaforizar en verde, en amarillo y en rojo. Pero también nos va a medir el índice de choque. Entonces aquí vamos a ver el video para que lo conozcan. Good day. My name is Imani. I'm a local health worker. I work with pregnant women at the local health clinic. Today, I'm going to check the blood pressure and heart rate of pregnant women using a Cradle VSA. This is a device that measures blood pressure and heart rate.
All women should have these checks in pregnancy to make sure they're healthy. It's important to check the blood pressure and heart rate of pregnant women because the measurement can detect conditions that could cause the woman and baby harm. High blood pressure can be a warning sign of preeclampsia, a condition that can occur in pregnancy. If left untreated, it's dangerous for the baby and could cause the woman to suffer a fit, stroke, or even die. Low blood pressure can be a warning sign of bleeding or infection. If untreated, this could also cause the woman and baby to die. The new Credo VSA is simple to use. If it shows the green light, the woman is likely to be healthy. If it shows a yellow light with an arrow pointing up or down, more checks or treatment are required. If it shows a red light, urgent action is needed. I'll begin by showing you how to use the Credo VSA. Before the test, if the woman is well, she must rest for 5 minutes. Then she must sit with her back supported and her feet flat on the floor. Remove clothing from her upper arm and rest her arm on a stable surface. There are 2 cuff sizes. The standard size will fit most women. Put it on and slide it into place. As you tighten the cuff, the metal bar should pass over the black marker. If it does not, the cuff is too small. Use the large cuff. Check that the yellow tab is above the woman's elbow crease. There should be a 2-finger gap between the cuff and elbow. Press the on button. Wait to hear a beep noise and then the Credo VSA is ready to use. Make sure the woman sits still and quiet. Begin pumping. Stop when you hear another beep noise. This will be at a number above 180. If the rising pointers appear again, pump the cuff until they disappear. The cuff will deflate on its own. Wait until the blood pressure and heart rate are shown on the screen. If you see a green light, the woman's blood pressure and heart rate are normal. If you see a yellow light with an arrow pointing up or down, you should always take the measurement again after 15 minutes of rest. If it's still yellow, more checks are required. The woman may need to go to hospital for treatment. I'm going to explain what to do if the light is yellow and the arrow is pointing up. An arrow pointing up means the blood pressure is high. She may have preeclampsia. Make sure she gets to hospital soon, within 24 hours if possible. I'm now going to explain what to do if the light is yellow with an arrow pointing down. If the light is yellow with an arrow pointing down, this means the blood pressure is low or the heart rate is fast. You need to assess the woman and decide what to do. Is she bleeding? Does she have a fever? Does she have constant pain? If she does not have these problems and she looks and feels well, you do not need to take urgent action. A yellow light with an arrow pointing down can be normal during pregnancy, but she could be dehydrated or have a low blood count, so consider sending her to hospital to be checked for these. If the light is yellow with an arrow pointing down and she does have bleeding, a fever or constant pain, or she looks and feels unwell, you need to take action now. Make sure the woman gets to hospital urgently within 4 hours if possible. I'm now going to explain what to do if you see a red light with an arrow pointing up or down. If you see a red light with an arrow pointing up or down, you should always check again.
If it's still red, it's an emergency and you must take urgent action. If the light is red with an arrow pointing up, the blood pressure is very high and the woman needs treatment. She may have severe preeclampsia. This is an emergency. Make sure she gets to hospital urgently within 4 hours if possible. If the light is red with an arrow pointing down, the blood pressure is very low and heart rate very fast. The woman may have severe infection or bleeding. This may be life-threatening. Make sure she gets to hospital immediately. You've learned how to use the Credo VSA to check blood pressure and heart rate, and now you can use the traffic lights to help support your care for women. Remember, if the light is green, the woman is likely to be healthy. If the light is yellow with an arrow pointing up, this could mean she has a preeclampsia and more checks are required. If the light is yellow with an arrow pointing down, this is common in pregnancy but could also signal a problem that is developing. You need to assess the patient and decide how to act. If the light is red with an arrow either up or down, this is an emergency and urgent treatment is needed. Thank you for watching. A ver, Cifas, ¿qué opinas de este baumanómetro? Pues bueno, está muy, ¿cómo le diría? Está sencillo la forma de utilizarlo. Hasta tiene los colores como indicadores de, y pues las flechas también como indicadores de que estamos en el límite alto o el límite bajo. Y pues hasta también te guía diciendo cuánto debes de insuflar, ¿no? Cosa que con unos estetos y baunómetros normales, pues nos tendríamos que descifrar nosotros solitos, ¿no? Pero, y también pues digitalizado también, que está pues súper bien. Yo lo veo muy, muy bien, la verdad, doctor. Muy bien. Pues estos se están ocupando en países en donde no hay mucho acceso a los servicios de salud o no hay muchos hospitales. Porque si ustedes tuvieran ese baumanómetro en su centro de salud, por ejemplo, que será la zona Maya o alguna de esos centros de salud que no están muy equipados, ya en ese momento en que sale, por ejemplo, rojo o que sale la TA diastólica baja, ya ustedes ya van a poder determinar qué hacer. Ya me está dando rojo, es una paciente que puede complicarse, la traslado, ¿qué hago con ella? Y si está verde, pues no van a hacer nada. Entonces, esa semaforización hace que las decisiones sean más precisas y más rápidas. Porque si ustedes toman la presión arterial con un baumanómetro normal, sale 148, 100. Bueno, ¿y qué hago? ¿Le doy medicamento o le envío? Entonces, esa es pues una forma que se está utilizando. Desgraciadamente, pues no hay aquí. Ojalá y algún momento llegaran esos baumanómetros. Aquí será una buena inversión, sobre todo para los centros de salud que están más alejados, que todavía utilizan, ni siquiera tienen monitores, ¿no? Entonces, esos baumanómetros, la ventaja es que semaforizan para una decisión rápida. ¿Alguna pregunta?
Jessica, Paola. No, doctor, por el momento ninguna pregunta. ¿Ninguna? ¿Alguien más? ¿Ninguna pregunta? Por el momento no, doctor. Ok, revisen la guía de práctica clínica de preeclampsia. Vamos a empezar ya con lo sustancioso de preeclampsia, que son las clasificaciones, los datos clínicos, la prevención, y vamos a ver en qué momento se utilizan los marcadores angiogénicos y antiangiogénicos, y en qué momento los vamos a utilizar, cuáles son los puntos de corte de esos marcadores. Pues es un tema largo, preeclampsia, y ese sí quiero que lo entiendan bien. ¿Vale? Entonces mañana empezamos preeclampsia, revisen la guía de práctica clínica de preeclampsia 2017 y mañana vemos la diferencia con la guía de práctica clínica es que la preeclampsia y la hipertensión gestacional y todo eso le agregan y con comorbilidades, porque como lo que vimos la clase anterior, las comorbilidades son procesos inflamatorios crónicos y eso condiciona el riesgo de preeclampsia, diabetes, hipertensión, lupus, antifosfolípidos, síndrome metabólico, son procesos inflamatorios crónicos. Entonces, en la guía de práctica clínica lo que hacen es agregar preeclampsia más o con comorbilidades, la única diferencia. Vamos a utilizar la guía creo que es del año pasado, del 2021, pero del Centro de Estudios de la Preeclampsia, que es una actualización de una guía que se hizo en el 2014. Es uno de los mejores grupos de estudio de preeclampsia. ¿Sale? Entonces revisen la guía y mañana vemos ya preeclampsia. Si tienen dudas, las vemos al principio para que vayamos para resolverlas primero y ya después vamos a ir avanzando. ¿Sabe? Sí, doctor. Gracias. Sí, está bien, doctor. Muy bien. Entonces nos vemos mañana. Lea la guía. Sí, doctor. Hasta luego, adiós. Gracias, doctor. Hasta mañana. Doctor, buenas tardes. Gracias.